Muchas gracias. Primero diré que vamos a apoyar este proyecto de reforma, como lo ha expresado el vocero. Pero quiero hacer una observación de forma. Este párrafo último de la modificatoria que establece que los gobernadores regionales están obligados a concurrir al Congreso de la República cuando esto lo requiera de acuerdo a ley, es evidente que tiene que el Congreso, cuando convoca a un presidente regional, a un gobernador, a una autoridad, la convoca con arreglo al reglamento, que es una ley, y dice, y bajo responsabilidad. Me parece una expresión tautológica esto, que haya que retirarlo. Yo no entiendo de que puede haber una autoridad que sea requerida de acuerdo a ley y que no tenga responsabilidad si no la cumple. Por lo demás diré lo siguiente, y quiero establecer este punto de vista a ver si se corrige. Seguimos incurriendo en error. Ya Mauricio, cuando ha intervenido, ha fundamentado por qué es importante aprobar esta reforma, que es el inicio de un conjunto de reformas. Pero creo que hay que ir atacando el problema de fondo. Como bien lo ha dicho Javier Bedoya, podemos presentar un ejemplo. Hay un alcalde que no hay, un presidente regional que no ha ido a la reelección como el de Tumbes y está prófugo de la justicia. Eso refleja que la reelección no es la solución al problema que hoy día tiene estructural, básicamente de control que tienen los gobiernos regionales, básicamente. Y hay que entender que el proceso de formación y consolidación de los municipios es un proceso que tiene más de un siglo, que acompaña a la República. En cambio, los gobiernos regionales tienen 10 u 11 años de existencia, que hay que ir consolidando este modelo de desarrollo. El APRA está comprometido con el proceso de descentralización. Yo creo que este proceso tiene que ser irreversible, hay que irlo perfeccionando. Entonces, Presidenta, yo creo y ratifico, al margen de la votación, de mi voto que voy a expresar conforme la bancada, es que el tema es un tema de control. Para generar una legitimidad en el proceso de descentralización, tenemos que dar normas de control. Y lo que podemos tener ya a la vista como resultado, como diagnóstico, es que los controles legales han sido rebasados por los presidentes regionales, han sido rebasados. ¿Acaso no hay jueces, no hay fiscales, no hay contraloría? Todos esos tipos de controles legales han sido rebasados por las autoridades regionales. El ejemplo de Ancash es la mejor evidencia. Por eso yo he venido sosteniendo que tenemos que establecer un mecanismo de control constitucional. Y esta expresión tautológica que se agrega de que los gobernadores regionales están obligados a concurrir al Congreso no resuelve este tema. Pero ya lo discutiremos. Me pide una interrupción el congresista Omar Chejade, con mucho gusto. Congresista Chejade, interrupción. Gracias, señora presidenta. Gracias, Javier Velázquez. Solamente decir de que tenemos que coadyuvar el día de hoy, presidenta, para que todos nosotros, más allá de las sugerencias que son válidas, podamos aprobar este proyecto de ley. Yo creo que no hay que ser preciosistas en esto. Yo creo que la misión fundamental, el objetivo, el leitmotiv, es que el presidente de región y el alcalde en funciones no esté en ventaja con relación a sus ocasionales rivales porque va a utilizar los fondos públicos. Y eso ha sido así, y por eso es que se prohíbe la reelección para el presidente de la República. Si eso ayuda a eliminar la corrupción, por supuesto que en buena hora votamos a favor. Pero decir también que en esta elección, por ejemplo, como por ejemplo en Lima, de los 44, 45 distritos, 22 han salido reelectos, 22 alcaldes en Lima han salido reelectos, prácticamente el 50%, la mitad de alcaldes en Lima han salido reelectos. Por eso creo yo, presidenta, que hay que cortar por lo sano y que el día de hoy, más allá de diferentes opiniones, hay que ponernos de acuerdo, hay que concertar, hay que conciliar para poder apoyar la reforma. Adelante. Esto no es una cuestión de exquisiteces. Debatir una reforma constitucional no se puede debatir por tweets con 150 caracteres, por favor. Tiene que haber un debate. Ese es el gran problema de falta de legitimidad que tienen los parlamentos unicamerales. Que los estudiantes de Derecho, los abogados van a la fuente de la creación constitucional y no encuentran nada, pues. Entonces aquí tenemos que dejar sentado, por ejemplo, este artículo referido a los gobernadores regionales están obligados a concurrir al Congreso de la República cuando esto lo requiera de acuerdo a ley. ¿Qué ley? Mejor pongamos, cuando esto lo requiera, si el Congreso lo requiere, de acuerdo a lo que establece el reglamento.
específicamente la norma específica de ese reglamento y luego en la comisión podremos a nivel reglamentario establecer una norma que sea coercitiva, compulsiva y que los presidentes regionales no le saquen la vuelta. Por lo demás me quiero referir a algo, Presidenta. Hay un grave error. Tiempo adicional. El constituyente, cuando incorporó los gobiernos regionales, quiso homologar, o sea, quiso diseñar los modelos de gobiernos regionales igual a los municipales. Y eso es un grave error estructural y constitucional. Si leemos el artículo 192 de la Constitución, la competencia de los gobiernos municipales es supervisar y administrar los servicios públicos locales, Pero esas no son competencias de los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales tienen competencias superiores. Lean bien el artículo 197. ¿Qué dice? Desarrolla los planes y programas del Estado a nivel regional. Entonces, lo que hemos hecho cuando hemos incorporado los gobiernos regionales es para acabar con el centralismo. Entonces, por eso yo creo, Presidenta, y creo, colegas parlamentarios, que cuando se argumenta, el único argumento que se da para no extender el plazo de los gobiernos regionales a 5 y que no sean revocables, dice, no, porque se va a hacer un proceso electoral más. Para culminar. Primero diré que acá, ¿cuánto cuesta un proceso de revocatoria? 120 millones de soles, sin contar las elecciones complementarias para reemplazar las autoridades. ¿Cuántos procesos de revocatoria se han hecho contra presidentes regionales últimamente? Ninguno. Entonces, si nosotros queremos darle una visión descentralista a las políticas sectoriales nacionales, tenemos que empoderar a los gobiernos regionales para que puedan tener, por lo menos en el mediano plazo, puedan desarrollar estos planes y programas del Estado. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo un gobierno regional puede desarrollar una política de salud cuyo lineamiento sectorial y normativo lo da el Ministerio de Salud, lo pueden hacer en 4 años y todavía le metemos la revocatoria desde el primer año. Entonces, yo creo que, Presidenta, ojalá que recojan esta sugerencia, yo creo que hay que diferenciar, hay que establecer una diferenciación. Los gobiernos regionales, que son la dimensión del Estado Nacional, 5 años, no reelegible y no revocable. Algunos dicen, sí, pero le va a aumentar 1 año más a la corrupción, por favor. Así como hay malos presidentes regionales, también hay buenos, pues. Entonces, yo lo que creo, Presidente, es que sí podemos hacer un esfuerzo para ampliar a 5 años y que no sea revocable solo el tema de los presidentes regionales. En el tema de los alcaldes, absolutamente de acuerdo con la forma como se ha planteado el proyecto de dictamen de reforma constitucional. Yo creo que lo importante de esta reforma que hagamos, recojan o no las sugerencias que estoy alcanzando, lo importante es que vamos a establecer o ponerle límite a que en los gobiernos regionales se estén utilizando los recursos para campañas reeleccionistas y también consolidar lo que establece el artículo 43 de la Constitución. Somos un Estado unitario. Culmine, congresista. Y los famosos presidentes regionales, por esta membresía, ahora se creen que son jefes de Estado en sus regiones y que no hay autoridad anterior y superior a ellos y por eso hacen lo que quieren. Entonces tenemos que consolidar el Estado unitario y por eso que aunque parezca algo cosmético cambiar el término presidentes regionales a gobernadores, me parece que también abona sustantivamente en cómo vamos mejorando y perfeccionando el modelo de funcionamiento y organización de las regiones. Por lo demás, Presidenta, como repito, vamos a votar a favor de la reforma, pero yo espero que se evalúe que no se puede dar el mismo tratamiento a unidades de gestión y de gobierno que son absolutamente diferentes, que tienen competencias diferentes. Hablar de modificar el artículo 31 con relación a las facultades que tiene el pueblo para revocar, para el proceso de rendición de cuentas de sus autoridades, es cierto. Hoy día solamente la podríamos dejar librada a los jueces de paz que son elegidos por elección popular. Hoy día en los pueblos ya se eligen jueces de paz por elección popular, pero no a través de la OMP, sino de los municipios. Pero dejémoslo también para los alcaldes y no hay necesidad de modificar el artículo 31 de la Constitución, sino modificar la ley de participación, que es la 29.300.
pero eso lo veremos posteriormente. Yo creo, Presidenta, que este es un avance y que hoy día el Parlamento ya, en su segunda etapa de su periodo legislativo, estemos ya planteando reformas políticas que tiendan a generar climas de estabilidad, no solamente en la lucha tan importante que es contra la corrupción, sino para desarrollar las políticas públicas importantes. Así como condenamos los actos de corrupción en Chiclayo, en Ancash, también condenamos aquellos actos de gobiernos regionales que han impedido que inversiones importantes hoy día no solamente hayan sumergido en la pobreza a las regiones, sino que hayan impedido que el gobierno nacional pueda tener recursos para poder atender la pobreza y el desempleo que hay en el país. Gracias, Presidente.